Bien, hoy tenemos la enorme alegría de recibir a hermano Matías Bertinat. Mati, bueno, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nos enteramos desde España que estabas en San Carlos. Mirá cómo habla la gente, ¿no? Bienvenido. Bueno, primero que nada agradecerte, Marisa, esta oportunidad de compartir esta charla, un poco mi historia, mi vocación, y también a toda la audiencia, a todos los sancarlinos que me acompañan mucho, que me siento muy cerca y que sé que también están acompañándome con sus oraciones siempre, que para mí es fundamental y Dios también me lo va mostrando en el camino de que estamos más unidos de lo que pensamos, ¿no? Te decía que nos enteramos por alguien que está en España, María Dora, hermana María Dora, con Así quien es, tenemos comunicación. Dice, así mirá que es, está el Mati allá, ¿eh? así es. Así que nos dio mucha alegría saber de tu visita. Estuvimos conversando telefónicamente con ella y tenemos la intención de, al regreso de mis vacaciones a España, justo voy a estar pasando por Madrid, así que bueno, veremos si podemos visitarla para compartir también un buen momento con ella, que bueno, hemos compartido aquí la pastoral del colegio. Tengo un aprecio muy grande por las hermanas del Sagrado Corazón, porque fueron las primeras que me hicieron una propuesta de trabajo, ¿no? Cuando yo fui dando mis primeros pasos después de mi conversión, podríamos decir, ¿no? Porque mi vida de fe ha tenido muchas etapas diferentes, ¿no? De pequeño disfrutaba mucho de rezar con mi madre por la noche, me gustaba la catequesis, tenía como una fe muy, muy viva, me gustaba contemplar a Dios en la naturaleza, era así un espíritu medio franciscano. Fui creciendo en ese clima de una fe católica, también por mis abuelos, sobre todo maternos, y se fue dando como en la adolescencia pasa a veces, ciertos cambios, ciertas revoluciones, ciertos criterios que uno va tomando. Y bueno, fue por tal vez gestionar mal una pequeña frustración que fue que se me manifestó una enfermedad en la columna. Tuve que repentinamente dejar el taekwondo que había practicado desde los 11 años hasta los 17. Y bueno, me fui como enojando, fui echándole las culpas a Dios y poco a poco me fue gustando la filosofía, empecé a leer mucho y bueno, tuve la buena o mala suerte de que me gusten algunos filósofos existencialistas y algunos de ellos eran ateos, ¿no? Se me va como metiendo un poco todo eso y bueno, poco a poco dejo la Viviendo un poco misa, como vivió San Agustín. un poco como San Agustín. Yo siempre digo que San Agustín tuvo una claridad que tal vez yo no tuve, que él siempre en el fondo de su búsqueda, de su inquietud, sabía que Cristo era algo real, ¿no? No lo tenía tan claro, pero sabía que era algo real. Tal vez yo fui un poquito más allá y cuestioné un poco la existencia de Dios. Eh, Así transité varios años, terminé el secundario aquí en la escuela técnica. Lo que habrá sufrido tu familia. Bueno, seguramente mi madre un poquito más, porque era la que siempre me acompañaba en el camino, pero es verdad que siempre también yo sentí que se me respetaba mis búsquedas, ¿no? A pesar de que no siempre fueron las acertadas. Entonces, bueno, me voy a estudiar a Santa Fe, empiezo a estudiar administración de empresas para acompañar un poco el proyecto de la empresa familiar. Y bueno, estando en Santa Fe también fui como desordenándome un poco más, podríamos ponerle ese nombre. Y bueno, a medida que yo me iba desordenando y tomando decisiones erradas, bueno, la felicidad que alguna vez había tenido me quedaba como cada vez más lejana, ¿no? Como el vacío, como que tal vez la noche y las salidas ya no tenían el mismo sabor No y llenaban. no llenaban, y no llenaban. Y yo recuerdo que los domingos comprendía que había un vacío, ¿no? Que había un vacío en mí, que algo faltaba. Y bueno, aparece otra enfermedad, esta vez en la vista. Tengo una deformación en la córnea de nacimiento y se me manifestó
a los 20. ¿La de la columna la superaste? La de la columna, después de unos 8 meses de rehabilitación, pudimos volver a andar, pero siempre con un grado de limitación, porque eso está ahí, ¿no? La de la vista pasó que, como yo ya hacía un tiempo que no creía, que no tenía fe, que ya ni siquiera me la agarraba con Dios, hasta me había olvidado, fue como un impacto más grande, porque ya no podía echarle culpas a nadie, porque estaba como muy en mi nada, ¿no? Como dicen los filósofos existencialistas. Y bueno, eso fue un poco malo y bueno a la vez, porque terminé de romper mi egoísmo, mi vanagloria, mi creérmela que yo podía con todo, que el éxito podía alcanzar a suplir todo lo demás que no tenía. Y al final, en ese tocar mi humanidad, mi fragilidad, mi debilidad, pude comprender que había errado, ¿no? Que había equivocado de camino y que al final tal vez yo podía estar equivocado. Empiezo a sentir una sensación muy sana de arrepentimiento y de deseo de volver a ser yo mismo. Yo me daba cuenta que vivía enajenado, ¿no? Que era un personaje hacia afuera, porque yo disimulaba todo lo que a mí me pasaba interiormente. Pero por dentro vacío. Y por dentro muy roto, sí. Muy roto. Por dentro muy roto. Y bueno, ¿A todo esto de cuántos años estamos hablando, Martín? Ahí yo tenía 23 y empiezo, digamos, a hacer un poco la experiencia de decir, ¿y si Dios existiese? ¿Y si fuese verdad? ¿Y si todo lo que yo creía en la infancia, adolescencia, es verdad? ¿Y si lo que dice la Iglesia es un camino de salvación, de liberación? ¿Y si lo que dicen los sacerdotes en sus prédicas es lo que dijo Jesús? Y Jesús vino y se encarnó y vino a liberarnos y a liberarme y a salvarme a mí personalmente. Y bueno, todas esas preguntas fueron abriendo un horizonte, ¿no? Un horizonte. Yo tal vez no logro explicar por qué Dios quiso ser tan detallista y tan personal y tan misericordioso conmigo, ¿no? Siempre me lo pregunto, porque hubo una noche, como muchas otras, pero diferente, en la cual Dios hizo que yo no pueda más dudar de su existencia. Tuve una experiencia personal en la cual el amor de Dios me atraviesa completamente. Yo reconozco que sin Dios no puedo, que Él es mi Señor, que es mi Padre, que me ama de una forma extraordinariamente infinita, que es capaz de perdonarlo todo, que no le importa que yo me haya equivocado durante un tiempo y que tiene un plan para mí, que tiene un proyecto de realización y de planificación para mí. En ese momento, te dio toda la lucidez también para poder interpretarlo, ¿no? Me dio toda entenderlo. La lucidez. Empecé un camino que yo digo de sanación, ¿no? Porque había muchas heridas generadas por mí mismo, por mis decisiones, por esa libertad tan hermosa que Dios nos regala, que a mí me conquista, porque el Señor esperó que yo haga todo lo que yo quería, como yo quería, hasta que en un momento su misericordia dijo, bueno, es hora de mostrarnos un poco más, ¿no? De que la gracia penetre en mi corazón. Y bueno, siempre dentro del marco del misterio, ¿no? Porque al final a Dios lo buscamos, lo estudiamos, nosotros los teólogos le dedicamos muchas horas de estudio, de oración, y siempre Dios tiene un poco más. Y siempre Dios supera nuestro deseo más profundo, nuestra capacidad de recibir amor, siempre puede acoger un poco más de la gracia de Dios. Y a mí eso me conquistó. No pude ya resistirme. Los primeros meses después de esa noche, bueno, era un enamorado como todo enamorado, ¿no? Dejaba que Dios me guíe. Y bueno, me nació un deseo muy profundo de confesarme. Necesitaba que esa experiencia que había tenido personal
también se concrete frente a un ministro ordenado, capaz de absolverme, y yo también de validar y concretar esa vuelta a la iglesia, ¿no? Yo me sentía volviendo a la iglesia. Siempre digo que podría haber elegido otro camino u otra religión, pero no, porque también mi experiencia era de ser católico, ¿no? Mi experiencia era de ser católico, y bueno, considero que es la religión que más cerca está de la verdad de Jesucristo. No digo que esto atente contra ninguna otra. A mí me encanta el diálogo ecuménico. Mi pasado me permite dialogar incluso con aquel que está completamente del otro lado. ¿Estuviste en alguna secta? No. Mi ateísmo fue muy intelectual, Claro. muy de libro, y lo único que yo disfrutaba era de discutir, ¿no? Me encantaba molestar a mis amigos católicos. Y ahora, bueno, todo lo contrario, intento dialogar sin discutir, teniendo siempre la empatía de conectar con la historia del otro, porque al final todos vamos respondiendo a la vida desde lo que vamos viviendo también, ¿no? Yo no justifico nunca mis decisiones por haber transitado dos enfermedades difíciles. De hecho, creo que integradas y abrazadas en mí me hacen quien soy también, ¿no? Porque me han generado una constancia, un temple, una disciplina, un saber que es posible afrontar situaciones difíciles, salir adelante, seguir conviviendo con eso, como le pasa a muchas personas que tienen enfermedades crónicas, y tener también hoy el deseo profundo de acompañar enfermos. Yo disfruto mucho de acompañar enfermos, de estar con personas en situaciones de salud muy vulnerable, porque siento que toco las fibras de Cristo, como Cristo tocó las mías, ¿no? Y bueno, no puedo hacer otra cosa que acompañar, ¿no? Siento ese llamado profundo de acompañar. También los que me conocen saben que me encanta trabajar con jóvenes. Como te contaba, estuve 6 años en la pastoral del colegio, también unos 6 o 7 años en la pastoral de la parroquia aquí. Luego salió también la posibilidad de trabajar en la diócesis con Pascua Joven, Noche Heroica y Campo Adviento. Ahí también he conocido a jóvenes de toda la región. Tengo amigos por todos los pueblos. Es un regalo que Dios me brinda y que disfruto mucho. Y bueno, la última pastoral que tuve fue en la Arquidiócesis de Santa Fe. Empezamos a formar lo que se llamó el equipo vocacional para jóvenes que quieran hacer discernimiento de todos los estados de vida, ¿no? Nosotros acompañábamos desde el joven cristiano con las primeras inquietudes, el que estaba en la búsqueda matrimonial, el que estaba en la búsqueda religiosa, el que estaba en la búsqueda sacerdotal, el que estaba en la búsqueda de una vida laical consagrada, ¿no? Todos los estados de vida conformábamos en ese equipo de trabajo, todavía con Monseñor Arancedo, que estaba en sus últimos años de episcopado. Y bueno, yo fui, un poco tal vez engañado por el Señor, porque yo creía que iba a ir a servir, a trabajar, a hacer mi rol de joven cristiano, y al final el Señor me fue mostrando que la vida religiosa era lo que Él quería para mí, ¿no? En este grupo había religiosos de varias órdenes. Yo ya conocía el carisma de los agustinos recoletos por las Jares, los grupos de jóvenes agustinos recoletos, que están ahí en la parroquia de Santa Fe, en San José. Y bueno, iba pasando que a final de cada año, yo trabajando aquí en la empresa de mi padre, bueno, me tocaba hacer el balance de fin de año, siempre como con los contadores, y luego de ese balance yo hacía el mío, ¿no? Mi balance personal. Y al final de cada año yo sentía que quería darme más, que quería servir más, quería acompañar más, quería ser más parte del ministerio del cuerpo de Cristo que somos todos,
pero no me alcanzaba lo que hacía, ¿no? Y los que me conocían me decían, Mati, no te da la vida para más, ¿no? Colegio, parroquia, arquidiócesis, el trabajo, los amigos, el deporte. Y bueno, ese más, yo voy dándome cuenta, haciendo retiros y dejándome también yo acompañar, que ese más era mi persona, ¿no? Era yo. No las actividades, no las cosas, no las obras, sino mi vida consagrada a Dios. Al principio tuve una sensación de un gran temor, porque comprendí que era una decisión importante, grande. Yo en ese momento tenía 29 años, había hecho un camino, tenía una profesión y bueno, soy muy familiero y muy amiguero y me considero muy sancarlino. Entonces, salir de todo mi nido, mi zona de confort y también mis costumbres, para mí era difícil, ¿no? Entonces me siguió esperando el Señor. Le dije al Señor, dame un tiempo para que yo pueda asimilar esto. Seguí haciendo retiros, acompañándome por los frailes agustinos Recoleto. Y en 2021 tomo la decisión definitiva de entrar al seminario en Buenos Aires. Nosotros en la vida religiosa tenemos 3 etapas formativas. La primera etapa le llamamos postulantado, en la cual el joven llega al convento, a la casa de formación, y se postula como religioso, ¿no? Se propone a la orden como religioso. Ahí empecé mis estudios de filosofía, mientras uno sigue haciendo el discernimiento, le llamamos nosotros, ¿no? El distinguir la voluntad de Dios, de la nuestra, de la Iglesia, y respondiendo y confirmando, ¿no? El Señor va confirmando si ese es el camino. Mi primera etapa de formación tuvo el tinte particular de que también tuvimos la pandemia, entonces para mí fue todo un plus. ¿Cuántos años tenías en esta etapa? Con 31 años ingresé. 31 años. Con 31, sí. Es que te esperó Dios, ¿eh? Me esperó muchísimo. Tiene una paciencia realmente infinita y a mí eso me atrapa. Me atrapa y también esa frase tal vez un poco trillada, pero muy real de que Dios conoce nuestros tiempos y a la vez nosotros estamos en el tiempo de Dios, ¿no? Dios abraza absolutamente todo lo que existe, es el creador de todo y nos creó ya a su imagen y semejanza, ¿no? Cuando crea al hombre, ya lo hace a imagen y semejanza de Jesucristo. Luego Jesucristo se encarna también para que nosotros comprendamos qué somos frente a Dios y a la vez nos enseña que Él es el camino, que es la verdad y que es la vida. Y bueno, un poco es lo que intento compartir con todas las personas que el Señor va poniendo en mi camino. Perdón, te corté cuando me hablabas de la pandemia, que se veía un poco dificultado. Claro, fue un plus porque justo en mi primer año, en la cual uno está integrando y cambiando de hábitat y de hábitos y empezando a vivir la vida religiosa, bueno, llega la pandemia, que fue, digamos, un agravante, como le pasa a muchas personas. ¿Estabas en Buenos Aires? Estaba en Buenos Aires. Nosotros tenemos el seminario en San Martín, provincia de Buenos Aires, y estudiamos en la Universidad Católica, que tiene la Facultad de Teología en Devoto. Yo hice ahí mis primeros años de filosofía, que fueron 2 y medio, y luego tenemos una etapa de 1 año en la que interrumpimos los estudios, dejamos de estudiar y tenemos lo que llamamos el noviciado. El noviciado es la instancia en la cual, una vez de cumplido ese año de noviciado, uno decide, y como te decía antes, junto con nuestros formadores y con la Iglesia, y con la gracia de Dios, consagrarse y hacer la primera profesión de votos. Terminamos el noviciado, recibimos el hábito, ¿no? Empezamos a vestir como religiosos y empezamos a pertenecer canónicamente a la orden.
Luego de esa primera profesión, en la que prometemos pobreza, castidad y obediencia, que son, digamos, los 3 votos que hacemos todos los religiosos de todas las órdenes, empezamos luego los estudios de teología y en este caso, en mi caso, los tengo en Granada, en la ciudad de Granada, y tenemos un convento donde estamos todos los teólogos de Argentina, Perú, Venezuela, Brasil y parte de España. Dentro de la configuración de la orden, que estamos en 22 países, le llamamos 3 provincias, ¿no? A la que yo pertenezco es Santo Tomás de Villanueva, y esa provincia tiene el teologado en Granada. Luego tenemos otros 2 teologados de las otras 2 provincias en Madrid. El noviciado lo hacemos en conjunto. Entonces, bueno, yo ahí compartí con jóvenes también de otros países, Costa Rica y México, que en este caso a ellos les toca la teología en Madrid y a mí en Granada. Bueno, ahí vamos a la Universidad de Loyola, que es de los jesuitas y está dentro del campus universitario de todas las facultades de Granada. Y en mi caso particular, estaré terminando los estudios en julio del año que viene. Ahí termino la licenciatura en teología, y luego me queda un año más de formación también en la casa en la que estoy, para completar lo que sería la formación no académica, sino más bien agustiniana, digamos, ¿no? Ahí hacemos un curso específicamente de San Agustín, nos metemos más a fondo con todas sus obras, que ya vamos introduciéndonos y trabajando durante el tiempo de estudio, pero eso sería un poco como especializar en nuestro carisma, ¿no? ¿El carisma en sí es el mismo para toda la congregación, para todas las órdenes? Bueno, es una pregunta muy buena. De hecho, es una pregunta que nosotros llamamos vocacional, ¿no? Porque el carisma de cada orden es lo que diferencia a esa base que yo te comentaba antes, de que todos los religiosos vivimos, ¿no? En pobreza, castidad y obediencia. Normalmente vivimos en un convento o en una casa. Vivimos en comunidades mínimamente de 3, y tenemos una forma de rezar la liturgia de las horas y unos horarios bastante parecidos en general en todas las órdenes religiosas o congregaciones. Pero la distinción carismática es lo que normalmente impregna una persona que en casi todas las órdenes es el fundador, ¿no? El fundador tiene una forma de ser, de hacer y de vivir. San Francisco, en nuestro caso San Agustín, San Ignacio de Loyola, todos los religiosos que han fundado una congregación o una orden tienen una forma de ser y de hacer, ¿no? Nosotros vamos siguiendo los pasos de San Agustín. San Agustín escribe en el siglo IV una regla en la cual se establece para ese momento para monasterios. Nuestro inicio fue monacal, por eso nuestro hábito es muy parecido a lo que de los monjes. Conocemos de un monje. Y luego San Agustín tiene la gracia y el llamado de ser llamado a ser obispo, ¿no? Cosa que al principio a él le cuesta porque él quería ser monje y también le llevó mucho tiempo, y en eso creo que sintonizamos, descubrir, encontrar, encaminar, fundar y demás. Y en un momento le dicen, bueno, Agustín, la iglesia te necesita como obispo. Bueno, él asume, y asume con la condición de poder acompañar monasterios y poder difundir la regla. Por eso la regla de San Agustín incluso es utilizada en otras órdenes no agustinianas. Tenemos muchas órdenes que usan la regla de San Agustín y otras la de San Benito, y algunas tienen su propia regla. Esto hizo que haya muchísimos monasterios con la regla de San Agustín del siglo IV al XIII y en distintas formas de vida. En el siglo XIII, por pedido del Papa, se juntan y se congregan todas las órdenes y se forma lo que es la Orden de San Agustín, a la cual pertenece
el Papa León XIV. Él pertenece a esa primera fundación de la Orden de San Agustín del siglo XIII, y en el XVI nacemos nosotros, los agustinos Recoleto, en tiempos de reforma, ¿no? Conocemos a la famosa Santa Teresa de Jesús, que reforma el Carmelo. San Juan de la Cruz también reforma el Carmelo masculino, y en ese clima que había de fines de medioevo, inicio de la modernidad, también Fray Luis de León, un agustino, empieza a conectar con ese tiempo de reforma, hace amistad con Teresa. Él fue uno de sus grandes amigos y que le ha ayudado a corregir muchas de sus obras. Es algo que por ahí no se conoce. Ambos estuvieron presos por revolucionarios en ese momento, y en 1588, en un capítulo de la Orden de San Agustín, a pedido del emperador, les propone que evalúen la posibilidad de aceptar esas propuestas que había de algunos conventos en España de vivir una vida reformada. ¿Qué era la vida reformada? Era tratar de vivir el carisma de una forma de más radicalidad, ¿no? Y si en algo se estaba fallando, equivocando o desviando, volver a la esencia, ¿no? Volver a lo que alguna vez San Agustín había propuesto. Y bueno, se acepta en ese capítulo, y años más tarde forman lo que fue primero un movimiento interno. La recolección fue un movimiento interno dentro de la Orden de San Agustín, y con el tiempo fue teniendo sus estatutos propios y es aceptada como una orden particular. También en ese momento nacen los descalzos, que fueron los recoletos que además querían vivir un plus mayor de pobreza, de entrega, de interioridad, y por eso hoy tenemos 3 órdenes agustinianas, ¿no? Y podemos decir que un poco en broma, un poco en serio, nosotros decimos que el Papa sería como nuestro tío, ¿no? Nosotros tenemos ahí una relación de mucha familiaridad, le tenemos mucho aprecio, además porque conocemos su trabajo en Perú. En Perú nosotros también tenemos misión, entonces nuestros obispos han trabajado codo a codo junto con él, muy querido en todo Perú, muy querido en la Orden de San Agustín y muy querido también en la recolección. Además, obviamente para nosotros es una alegría particular saber que el pensamiento, las obras y el legado de Agustín puede hoy conocerse un poco más, ¿no? Conocerse un poco más, porque al final de cuentas las 3 órdenes somos órdenes medianas o pequeñas, ¿no? No somos una gran orden, y tener hoy a León también es la posibilidad de que el carisma se conozca más, ¿no? Creo que puede dar mucho para la Iglesia, y casualmente llama la atención que la vida de San Agustín, como antes vos me decías, al final es muy normal, ¿no? Al final las búsquedas de Agustín, los amores de Agustín, los desamores de Agustín, cómo él va buscando con un corazón inquieto la verdad y toca muchas aventuras. Bueno, es la vida del joven, ¿no? Es la vida de todo joven, y creo que podemos empatizar mucho con él, y a pesar de ser un hombre del siglo IV, es increíble cómo uno agarra el pensamiento de Agustín y puede actualizarlo con total facilidad, ¿no? Y bueno, como pasa con muchos santos, van como un paso adelante, ¿no? Van un paso adelante y uno logra verlo tantos siglos después y encontrar conexión. Porque al final también nos damos cuenta que la vida del ser humano es la misma, ¿no? Somos seres humanos igual que los de los primeros tiempos, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, con nuestros nuevos desafíos de estos tiempos, los signos de los tiempos solemos decir en la Iglesia, pero al final
dice Agustín, el amor no pasará. El amor es la esencia de Dios, es la esencia del hombre, y estamos llamados para amar y ser amados. Y eso pasó desde el siglo I hasta ahora y seguirá pasando, ¿no? Y bueno, nuestro legado es que podamos comprender que tal vez muchas veces nos ocupamos de muchas cosas. Hoy en día vivimos tal vez con una aceleración, con una adrenalina, y al final las importantes las vamos como dejando un poquito de lado, las vamos como olvidando, y creo que, bueno, el Papa León ya nos fue dejando claro desde su primer discurso que está respondiendo a la voluntad de Dios, que nos trae un Papa que va a buscar la unidad, que va a proponer la comunión. Para nosotros, los agustinos y agustinos recoletos, la comunidad es fundamental, es el eje de nuestro ser religioso, y al final la comunidad también es la familia, también es la iglesia, también es la sociedad, también es una ciudad, y también es una nación, y también es el mundo entero, ¿no? También el Papa Francisco nos ha enseñado que somos una fraternidad universal, y nos ha quedado claro que todos somos hermanos. Y aquí ya no estoy hablando de religiones, ya no estoy hablando de etnias ni de ideologías. Todos somos una comunidad humana, un pueblo de Dios, el que cree mucho y el que cree poco también. Y dice León que hay lugar para todos, ¿no? Hay lugar para todos. La Iglesia desea, como madre, abrazar, acompañar, acoger, y me parece muy importante también esto que nos viene marcando el Papa, de que tenemos que ser constructores de paz. Estamos llamados a ser puentes de unión, de unidad y de paz. No lo digo solamente por las catástrofes que están pasando en cuanto a las guerras y todo el enfrentamiento bélico, sino también a lo más interno, a lo personal. Todos tenemos batallas interiores, todos somos luchadores y conquistadores de nuestra propia existencia, y bueno, con la gracia de Dios también eso se va haciendo más fácil, ¿no? Pero creo que, como decía Teresa de Calcuta, tenemos que empezar por nosotros mismos, y luego, cuando nosotros mismos podamos ser instrumentos de paz, poco a poco haciendo eco unos con otros, ¿no? A mí me da mucha esperanza, a pesar de las dificultades que tenemos, lo que podemos hacer como iglesia en cuanto a que es un espacio diferente, ¿no? Cuando un joven se acerca a un grupo parroquial o de colegio, pasado un tiempo se da cuenta que es diferente. No es igual que el club, no es igual que la familia, no es igual que el grupo de amigos, es otra cosa. Ni mejor ni peor, pero es diferente. Y por eso también tiene su toque de experiencial, porque al final yo puedo hablar de Dios muy bien y muy bonito, pero si Dios no toca el corazón de alguien, esa persona puede que lo que yo le diga, o mi testimonio, o mi experiencia, no le valga de mucho. Por eso, si a mí me preguntan ¿qué tengo que hacer para encontrar a Dios? Buscar, generar experiencias, un espacio, un momento, un lugar. Obviamente, la oración es la clave de todo, porque es el diálogo de tú a tú con Dios. Y no importa cuánto sepa rezar, no importa la técnica, no importa el lugar. Lo que importa es la disponibilidad. Puedo tener una oración súper profunda en el medio del campo, en mi habitación, en el templo o en cualquier lugar que yo desee encontrarme con Dios. Porque el Señor está esperando ese momento, está atento
también como un Señor no va a forzarnos, pero sí que sepamos que la fidelidad de Dios es indiscutible. Él no va a cambiar. Y la historia de la salvación nos muestra que Él estuvo, que Él acompañó, que Él se fue revelando desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento cada vez más, hasta regalarnos a su propio Hijo, que viene a completar el plan de salvación, a darle culmen y a regalarnos una vida nueva. Mi experiencia de Jesús es una vida nueva. Yo soy el mismo y a la vez soy un hombre nuevo en Él. Y eso el Señor nos lo propone a todos. Ojalá que poco a poco nos animemos a creer que Dios tiene un proyecto para cada uno y que ese proyecto va a ser incomparablemente mejor que cualquiera, y que nada de lo que Dios nos pida va a ser ajeno a nosotros, porque eso también es muy común, pensar que el plan de Dios... Él sabe hasta dónde llegamos. Exactamente. Recuerdo algunas cosas de la comunión cuando nos decían, Dios sabe tus necesidades, Él conoce, Él sabe lo que te está pasando, pero espera que vos se lo digas, que vos hables con Él, que vos charles y le cuentes. Uh-huh. ¿No? Es así. Esas cosas. Sí. Mati, algunas cositas que me quedaron por ahí, que no te quería interrumpir porque Bien. venía tan apasionada la charla y venía escuchando. ¿Las carmelitas son de la congregación agustina? No. Porque me hablaste de los descalzos, sí. por ahí todo, digo, y me hablaste del Carmelo sí. Sí, son una orden independiente con su carisma, pero la traje a cuento porque... Bien. Es, digamos, la gran imagen del tiempo de reforma, ¿no? Claro. Ella reforma sus conventos, Juan de la Cruz los de varones, luego también aparece en la reforma franciscana, y en ese mismo momento y en ese mismo clima aparece la reforma agustiniana. Bien. Cuando vos nos hablabas de San Agustín, de todas sus cosas, que también llevaba un camino errado, tengo entendido que Santa Mónica, su mamá, rezaba muchísimo, ¿no? Que la recordamos un día antes, el 27 de agosto. Correcto. ¿Vos tuviste tu Santa Mónica en casa? Bueno, yo creo... ¿Cómo fue eso cuando dijiste... Creo que... Dios me está llamando. Creo que tuve una Santa Mónica que seguramente... nunca me lo dijo, pero no tengo duda que se cansó de rezar por mí, que es mi madre Laura, y también mis abuelos. Mis abuelos siempre tuvieron un rol muy, muy fuerte en mi vida de fe. Conozco su experiencia de Dios, es su camino que han transitado, y creo que sin que yo lo sepa, han desgranado rosarios y han rezado mucho por mí. Y seguramente también las oraciones de muchas personas que estaban rezando por la conversión de los jóvenes, y yo estaba ahí, en ese grupo de los que estaba buscando, sin saberlo, ese camino, ¿no? Por eso es tan importante comprender la comunión espiritual que tenemos los cristianos, ¿no? Y especialmente con aquellos que tenemos más afecto y más vínculo. Bueno, también en las cosas del espíritu, ese vínculo se fortalece en la oración. Y tal vez, en mi caso, lo puedo confirmar justamente con lo que hablábamos hoy al principio, estando lejos y sintiéndome tan cerca y tan conectado con tanta gente. Mati, ¿te quedas muchos días? Estaré hasta el 14 de julio. Hasta el 14 de julio en San Carlos. Bien. Después te volvés a España. ¿Vas a saludar a María Dora? Sí. ¿Viven lejos? Estamos a 450 kilómetros. Sí. Pero justo... Pero antes de llegar a tu casa puedes pasar. Madrid me queda de paso, sí. Bien. ¿Qué no te pregunté? ¿Qué no me preguntaste? Querías que hablemos un poco de los jóvenes,
que digamos algo a los jóvenes. Sí, me gustaría hablarle un poco a los jóvenes y a la familia también. Bien. Porque en este mundo tan convulsionado que cada vez va empeorando, ¿qué mensaje tenés, no? Yo creo que ahí el tema de la familia, me gustaría también que enfoquemos, porque a mí me parece en lo personal que ahí está el problema, ¿no? Bien. Bueno, Cuando la familia empezó a disolverse, cuando empezó a desgranarse, los chicos empezaron también a debilitarse, ¿no? No sé si serían las palabras justas. Yo creo que es un tema muy, muy apropiado para este tiempo. Fue uno de los primeros temas con los que también quiso entrar al ruedo el Papa León. Salió enseguida hablando sobre la importancia de la familia, sobre los valores familiares y sobre seguir motivando la estructura familiar tradicional, ¿no? Que no significa que las demás estructuras no sean buenas, que no sean válidas o que no haya que acompañar, pero tal vez por acompañar nuevas realidades nos fuimos olvidando de la esencia básica de la estructura familiar, ¿no? Obviamente también es verdad que la realidad se impone y que hoy hay muchas formas de formar familia y eso está muy bien y responde a este tiempo, pero creo que es fundamental seguir promocionando y reconociendo el valor incomparable que tiene una familia, ¿no? Y todos sabemos lo difícil que es formar un matrimonio, criar hijos, dejarse acompañar, sustentar económicamente la estructura familiar. Nada es fácil, pero fácil en la vida al final no hay nada, ¿no? La vida es un desafío, es todos los días salir a pelearla, todos los días crecer, todos los días madurar, y tal vez hoy tenemos, por cultura moderna, la tentación de querer hacer las cosas lo más fácil posible, ¿no? Es como que agarramos siempre el camino más corto, sin importar si es el mejor, ¿no? Entonces, bueno, mi propuesta es que aprendamos a elegir proyectos de felicidad, ¿no? Que podamos ser conscientes de que hay proyectos que nos van a conducir por un camino que nos va a planificar y otros que no. Y en eso tenemos el deber de elegir, ¿no? Somos las únicas criaturas en el universo que tenemos libertad, que tenemos libre albedrío y a la vez que tenemos la posibilidad de razonar nuestros actos, ¿no? A mí me parece importante también que recuperemos el valor de la moral, porque ya parece que la ética se ha vuelto algo o que no importa mucho o que tal vez no sabemos muy bien de qué se trata. Y no digo que tiene que ver con mandamientos, ni con cumplimientos, ni con juzgar. No, la moral de Dios es la moral del amor. Dice San Agustín que él se ordena cuando descubre que el amor tiene una jerarquía, ¿no? Dice San Agustín, el ordo amoris, el orden en el amor es entender que hay prioridades, que hay cosas más importantes. Tal vez hoy muchas veces nos pasa que la economía o la finanza son más importantes que valores o cuestiones familiares, ¿no? Bueno, ahí tenemos que aprender a ordenar. Claro. Hay que trabajar, hay que producir, necesitamos generar para poder alimentarnos, vestirnos, tener una vida con un mínimo de cosas, pero creo que hoy nos hemos vuelto muy materialistas y es algo lo que yo también he caído y puedo caer, porque no por ser religioso y vestir de hábito uno no tiene tentaciones, ¿no?
Pero el hábito no hace al monje. el hábito no hace al monje, pero es bueno que lo tengamos, ¿no? Porque también nos ayuda a hacer memoria de lo que somos, de lo que hemos prometido, a lo que nos hemos comprometido. Nosotros hoy tenemos criterios, ¿no? Depende a dónde vamos y lo que vamos a hacer. Nos lo ponemos, no lo ponemos, depende de los países. Nosotros estamos en muchos lugares diferentes. Hay países más tolerantes, países menos tolerantes. Y bueno, en eso vamos teniendo un criterio muy concreto y muy activo. Sí, solemos usarnos para las misas y los momentos de oración, que estamos en nuestros conventos o nuestras parroquias o nuestros colegios, y luego cuando salimos vamos discerniendo. Yo hoy elegí ponérmelo porque creo que también ayuda a comprender un poco de qué se trata el camino que voy transitando. Claro. Y bueno, si alguno todavía no me había visto, hoy tiene la posibilidad de ver el hábito Agustino Recoleto. Decías que en el 26 vas a terminar esta parte del proceso que estás llevando adelante. ¿Te vas a quedar en España? ¿Seguís allá? Bueno, a mí me quedan, en España me quedan 2 años, y luego cuando terminamos la primera fase de formación, tenemos un año que se llama año de inserción. Ese año de inserción es un año en el que ya salimos de la casa de formación y nos insertamos en una casa ya formada, ¿no? Con religiosos y teniendo nuestras actividades pastorales, que pueden ser en parroquias y pueden ser en colegios, más algunas obras sociales que estamos teniendo a través de una ONG que se llama Arcore, y que vamos trabajando en distintas áreas sociales dependiendo de los países en los que estamos. Y luego de ese año de inserción hacemos lo que llamamos la profesión solemne, que es volver a repetir esa promesa, ¿no? de los 3 votos que habíamos hecho al final del noviciado, pero esta vez perpetuamente, ¿no? Ya para siempre entramos a formar parte de la orden. Luego de eso, para los que tienen el llamado al sacerdocio, bueno, piden el diaconado primero y luego el orden sacerdotal. O sea que es largo todo esto. Es un camino largo. Nosotros tenemos tal vez la cuestión comparado con el seminario diocesano, como aquí el de Santa Fe, donde está Valentín, que nosotros tenemos un año de noviciado que interrumpimos los estudios, ¿no? Claro. Alargamos un año, luego el año de inserción y luego la profesión solemne, que tiene que estar previo al diaconado y obviamente a la orden sacerdotal. Entonces, es verdad que nuestro camino es un poquitín más largo, pero yo siempre lo digo con mucha verdad, de que en mi caso, al haber tenido la profesión simple, desde ese primer momento yo empecé a hacer ya una experiencia de realización, ¿no? De decir, quería ser religioso, creo que Dios es lo que me propone y ya lo soy, ¿no? Y ya estoy viviendo como tal y ya comparto con mis hermanos en comunidad y vivimos con otros religiosos. Y también tengo mis actividades pastorales, trabajo en una parroquia ahí en Granada, puedo, digamos, ya ir disfrutando de un poco de las obras. Obviamente siempre uno espera concluir los estudios para que eso sea más, ¿no? Y estar en más cosas y acompañar a más personas, pero voy disfrutando mucho del proceso. Creo que tengo la convicción de que estoy en las manos de Dios, de que Él lleva mi camino, mi vocación, y bueno, día a día, momento a momento. Me gusta mucho pensar que Dios es Dios al 100% en el presente, ¿no? En nuestro aquí y ahora es cuando más Dios es Dios. Y mientras mejor vivamos el presente, es más probable que demos pasos seguros a futuro, ¿no? Por eso pienso mucho en lo que va a venir y al mismo tiempo sé que voy a ir hacia donde Dios me lo proponga, ¿no? Hacia donde Él quiera.
hace 10 años atrás no hubiese nunca pensado ni imaginado que iba a estar viviendo la vida consagrada, y hoy soy muy feliz haciendo eso, ¿no? Entonces digo, los planes de Dios realmente superan mis expectativas, y prefiero que Él también me vaya sorprendiendo en el camino. Él sabe lo que la iglesia necesita, sabe dónde yo puedo servir mejor, y bueno, confiando también en el criterio de mis superiores y de mis formadores y quienes me acompañan, de que cuando me proponen una labor es realmente donde yo puedo ayudar mejor, ¿no? Mati, me encantó charlar. Comunicate con la gente que por ahí no sabe que estás. Es una forma también de llegar y saludarlos. Bueno, aprovecho la oportunidad de saludar a todos los sancarlinos, familiares y amigos. Con algunos hemos podido empezar a compartir y con otros iremos compartiendo. Es difícil también para mí, cada vez que vengo, poder acercarme a todas las personas que quisiera. Gracias a Dios tengo un entorno grande y muy lindo. Y bueno, primero que nada agradecer el afecto, el cariño, también aquellos que cada tanto envían un mensaje, comentan una historia en las redes sociales o están atentos a todo lo que va pasando en mi camino. Me siento muy, muy querido, muy agradecido. Y bueno, también que sepan que todos los días estoy rezando por cada uno de ustedes, por sus familias, por sus proyectos, y que, bueno, cada vez que vengo acá, para mí es renovar mi esencia, ¿no? Volver a la raíz de San Carlos. Para mí es genial, es algo que siempre estoy esperando y que disfruto muchísimo. Y Dijiste bueno, que sos muy sancarlino. sí, a mí me gusta mucho por donde voy, llevar nuestros productos, nuestras cosas, compartir. Suelen hacerme mucha broma porque parece que voy como promocionando la ciudad, pero realmente lo hago porque siento que soy quien soy también gracias a toda la comunidad sancarlina, ¿no? Y creo que tenemos una ciudad hermosa, con una gente preciosa, y que somos mucho más valiosos de lo que creemos. Uno a la distancia y estando en otros lugares puede comparar, y realmente tenemos una comunidad sancarlina muy, muy linda. Sí. ¿Cuándo volvés? Bueno, nosotros No tenemos... te fuiste, pero te estoy preguntando cuándo volvés. Para la próxima entrevista. Tenemos un mes, cada 11 meses nos toca un mes en nuestra casa. Así que... En junio del año que viene. Junio, podría ser junio o julio, depende de los exámenes, Claro, cómo también vaya la eso. facultad. Justo estaré presentando mi tesis final, que normalmente es al finalizar los exámenes, entonces puede que el año que viene me toque venir un poquito más tarde, pero bueno, ya estaré comunicando dentro de unos 11, 12 meses mis vacaciones. Tus vacaciones. ¿Tu familia te puede visitar o no? Sí. En nuestras casas tenemos previsto siempre recibir familiares, amigos cercanos, y bueno, cada tanto en las posibilidades de las familias que pueden, porque hoy es difícil viajar, tanto por lo económico como también por el tiempo, ¿no? Pero sí está dispuesto nuestras casas para recibirle visita. Lo disfrutamos mucho, somos muy anfitriones, nos gusta que nos conozcan, que vean nuestra vida. La vida conventual, a pesar de que tiene sus notas distintivas, obviamente, pero también tiene más normalidad de lo que uno se imagina, ¿no? A veces nos quedamos mucho con los conceptos de lo que vimos en alguna película, pero nosotros, además de tener nuestras horas de oración y nuestra estructura y nuestra forma de ser, tenemos nuestra sala de recreo donde jugamos, hacemos deporte, compartimos mucho también la alegría fraterna, ¿no? No solamente
tenemos momentos de ascesis, de entrega y de renuncia, sino también todo lo otro, ¿no? Para nosotros es muy importante que nuestras comunidades respiren esa amistad en Cristo, ¿no? Y bueno, también es algo que quienes nos visitan normalmente se sorprende para bien de que hay un clima que da gusto, ¿no? Da gusto conocer. De hecho, mi hermano David ha estado en la casa aquí que tenemos en Santa Fe, San José, en la de Rosario también, Luján, y en el seminario en Buenos Aires. Y bueno, él me decía que le sorprendía esto, ¿no? De que había un clima de convivencia muy lindo. Y bueno, obviamente como mi hermano y me quiere mucho, le alegra que eso sea así, ¿no? Qué bueno. ¿La cocina, la limpieza también corre por cuenta de ustedes? Dependiendo las etapas formativas, vamos teniendo distintas actividades, pero sí el mantenimiento del convento lo vamos haciendo nosotros. Tal vez en las etapas anteriores nos ocupábamos más también de la cocina. Ahora que estamos en la facultad, por los horarios que tenemos, que cursamos hasta las 1:30, normalmente llegamos y está la comida preparada, pero nos ocupamos de las otras tareas del hogar. Por una cuestión histórica, los conventos son espaciosos, así que tenemos ahí nuestro trabajo también de mantener eso como toda casa, ¿no? Sin duda. ¿Están esperando la visita del Papa a León o lo van a ir a visitar? Bueno, las dos cosas serían fantásticas, ¿no? Es más probable que nosotros nos acerquemos a que se acerque él, porque bueno, el Papa tiene siempre una agenda muy comprometida, es una persona pública que tiene un rol a nivel mundial muy importante. Actualmente, algunos de mis hermanos estarán participando de las distintas jornadas y sínodos que va a haber ahora en julio. Que nos ha tocado vacaciones, tal vez nos podría haber tocado acompañar a los jóvenes de nuestras parroquias, pero justo coincidimos con nuestras vacaciones. Igualmente la ilusión está ahí siempre latente, y bueno, estando en Europa estamos un poquito más cerca, ¿no? Es más fácil. Sí, las distancias son distintas. Así que por ahora nos conformamos con tenerlo ahí como Papa y acompañándolo, ¿no? En sus oraciones, en sus decisiones. Estoy muy convencido que va a ser un aporte magisterial a la doctrina social de la Iglesia importante. Ya lo viene marcando como obispo. Sabemos de su espíritu misionero, de su experiencia en Perú, un hombre que sabe tocar las fibras de la humanidad y a la vez un gran intelectual, ¿no? Un hombre de matemáticas, ha estudiado Derecho Canónico, especialista en Derecho, un gran teólogo. Creo que va a encontrar un equilibrio entre ser un pastor muy cercano y también un hombre con la capacidad de afrontar los problemas que tenemos en estos tiempos, que son complejos y que a él le interesan mucho, y que quiere tener una voz como Papa en el magisterio. A mí me hace mucha ilusión, estamos esperando que termine de elaborarlo, pero bueno, ya fue anunciando que vendrá algún documento magisterial más tarde o más temprano para poder también acompañar realidades que ya están aconteciendo y las que podrían acontecer de aquí a futuro, ¿no? Qué bueno. La última para cerrar. Granada es, como dice la canción, es esa tierra soñada estéticamente. Realmente es muy bonito. Como su gente. Es muy bonito. Tiene una cultura muy alegre. Nos han acogido desde siempre muy bien. A mí no me ha resultado difícil la inserción cultural, me ha resultado fácil. Tiene amaneceres y atardeceres muy lindos, está en una zona de montaña cerca del Mediterráneo, entonces eso le da todo
una connotación natural, ¿no? Y bueno, la posibilidad también de contemplar a Dios en la naturaleza, algo que, como te contaba, yo disfruto desde la infancia y lo sigo haciendo, sí. Mati, me encantó charlar, me Lo mismo, encantó lo conocerte, porque eras Matías, pero tener esta charla profunda así nunca me había pasado con vos, así que bueno, gracias. Gracias a vos. Es la única palabra que me sale y que bueno, que Dios esté siempre abrazándote muy fuerte, ¿no? Muchas gracias, también lo mismo para vos. Decíamos el otro día en la iglesia que no teníamos duda que tendríamos una gran entrevista y creo que así lo ha sido y que ha estado el Señor también aquí entrelazando nuestro diálogo para que podamos compartir un poco nuestra fe con los demás. Yo muchas veces le digo a Dios, poneme las preguntas, antes de la entrevista, poneme las preguntas, ayúdame. Y bueno, estuvo. Sin duda, el Espíritu Santo se ha ocupado va obrando, de va obrar obrando. aquí. Mati, gracias. Gracias. Y muchas gracias a todos también.